Olá, eu sou Betty Adam e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Te cuento que cuando llegamos ahí, ¿no?, con el médico, yo no había llevado ningún remedio, ni una pastilla, nada de nada. Entramos en su gabinete, él ya había llamado a otro médico y empezó a examinar a mi hija. Le dijo que se sentara en una camilla y agarró de un pote que tenía birón, mis lápices, y ahí agarró un palito, como si fuera un palito de helado, para examinar la garganta de mi hija. Y le dijo que abriera la boca y empezó a examinarla. Después, y decía algo en chino para su compañero. Le preguntábamos, él nos mirábamos y no decía nada. En un momento dado, abrió el cajón de su escritorio y sacó ese aparatito para auscultar así, pero de goma pegado, de tan viejo que estaba la goma toda pegada así. Y insistimos, y él hablaba en chino, y le insistimos, y él decía en inglés, era lo único que decía, serious problem, era lo único que decía. Nosotros, ¿pero cómo? Entonces él insistía que mi hija tenía que quedarse internada. Después logramos, con mucha dificultad, nos dijo que tenía que estar internada ahí. No puede ser, que sí, que no va a quedar internada. Y mi hija, mamá, por favor, yo no me quiero quedar. Yo dije, loco, vos no vas a quedar acá, ni loco, no vamos a quedar. Entonces él dijo, bueno, está bien, pero vamos a tomar medicación. Entonces pasamos por la farmacia, que era súper linda, unas paredes enteras, con cajoncitos de maderas chiquititos, trabajados, tallados, pero muy lindos, ¿no? Muy lindos. Y ahí nos dieron varias pastillas del tono verde, pero de tonos diferentes, envueltos en pedazos de diario. Hoy yo pienso que era homeopatía, no puede ser otra cosa, pero varios, no sé cuántas pastillas, ni tomamos nada, Natalia no tomó nada, ninguna pastilla. Y él decía que teníamos que quedar, dice, no, mañana nos vamos a Beijing, vamos a tomar un vuelo y vamos a Beijing. Salimos del hospital volando, corriendo, yo no, sin linterna, pero creo que Natalia se puso mejor solo de pensar en quedarnos ahí. Al día siguiente yo no pude dormir esa noche preocupada, tendríamos que encontrar un vuelo sí así, despertamos y ya fuimos para el hotel, para el aeropuerto, con las mochilas, con todo, y ahí compramos un ticket, un vuelo para Beijing. Cuando llegamos en Beijing, yo tenía muchas informaciones porque conocía a un traductor chino, brasilero, porque hablaba chino, que había vivido muchos años en China, y su mamá era una empleada de la embajada de China en Brasil. En ese momento no estaba más en China, pero tenía compañeros y qué sé yo. Llegamos, yo ya había decidido que íbamos a buscar la embajada porque la situación estaba muy fea. No conseguíamos salir del paso y la historia empezó a empeorar, y yo dije, no, llegamos en Beijing y buscamos la embajada. Y así hicimos. Fíjate cómo era, te voy a contar cómo era antes. 20 años atrás, la gente no hablaba inglés. China, el cielo gris, pero no sabía si gris de frío o gris por la contaminación, porque ellos usaban en ese momento carbón para la calefacción. Entonces el gobierno, en ese momento que estaba empezando a querer limpiar el cielo, porque algunos años después, 2 o 3 años después, iba a haber la Olimpiada, y ellos querían ser elegidos como para sediar la Olimpiada, pero para eso no podía tener un cielo sucio, contaminado con carbón. Entonces no iban a vender carbón y la gente se iba a morir de frío. No había shopping cuando fuimos. Y había carteles diciendo que ellos iban a hacer shopping, que iban a enseñar a la gente a poner pañales, y los bebés, ¿sabes por qué? Los bebés no usaban pañales. Y en los ositos, así entre piernas, había como un corte. Entonces ellos decían que tenían los nenes abrazados, así apretaditos. Cuando el nene empezaba a moverse así, que estaba mal, no se sentía bien, entonces ellos abrió así el nene y el nene hacía sus necesidades ahí. Así nos explicaba. También iba a decir que había escrito carteles en la calle diciendo que ellos no podían más escupir en el piso de los shoppings. Las chicas en verano, ustedes saben, ¿no?, que las mujeres no eran bienvenidas. O sea, nadie quería tener una hija mujer. Entonces
ellos en verano salían en bicicleta con las bragas, con las bombachas de color fucsia, así neón fuerte, para llamar la atención, para irse con los extranjeros. Porque en Chile ya no tenían ni voz, ni vez, no tenían nada. Muchas veces nos decían de sacar fotos con nosotros porque parecíamos como personas raras. Sí. Y muchos no sabían leer. ¿Sabes que muchas veces entramos en los taxis y ellos nos decían de salir? ¿Sabes por qué entregábamos la tarjetita del hotel y no leían? Entonces tenemos que salir y buscar otro. O sea que había una pérdida de tiempo muy grande y nosotros nunca sabíamos si íbamos a lograr hacer lo que queríamos. A la mañana nos despertamos y decíamos, hoy vamos a intentar hacer tal cosa. Ahora sí vamos a llegar, es otro detalle. Las cosas eran muy lentas, se perdía mucho tiempo haciendo esas cosas todas. Bueno, te sigo contando. Cuando llegamos a Medellín, era invierno, gris, había nevado, nieve por todos lados, los monumentos cubiertos con nieve, era así. Aparte de mi hija que se sentía mal, yo que estaba preocupada, nosotros no tenemos hotel con mochilas. Entonces, ese muchacho, ese traductor, me había dado direcciones de la casa donde estaban los hoteles. Entonces fuimos para ahí. Eran hoteles de lujo, cada uno más lindo que el otro. Había unos con unas escaleras de mármol y así, y unos, ¿cómo se llaman así? Unos naranjos plantados en el lobby. Cada uno más, pero siempre nos decían, eran súper baratos. Y creemos que no estaban entendiendo. Entonces le decía, por favor, ¿usted me puede escribir ahí el precio? Escribía. Pero decía, bueno, nos vamos a quedar. Decía que no había lugar. Siempre decía que no había lugar. Y yo empecé a creer, yo dije, no puede ser. No era una época, no había evento, no había congreso, no había nada. ¿Cómo que no puede? No hay ningún lugar. Yo empecé a pensar que ellos vieron que eran 4 mochileros que en ese hotel de lujo. Entonces dejamos a mi hija hasta que estaba enferma con las mochilas y salimos separados a buscar hotel. Ahí fue cuando conseguimos. Y conseguimos al final un hotel que igual quería que tuve que agarráramos 4 cuartos. Y yo insistí y dije no, porque tengo una hija que es menor, que va a quedarse con mi hijo, y esta otra está enferma, va a quedarse conmigo. Y así fue que hicimos. Y al día siguiente fuimos a la embajada, pero antes te voy a contar cómo eran las mochilas. 60 días viajando, vos te imaginas que no podríamos conseguir llevar peso y ni preocupación por si se pierde, si se mancha, si se... ¿qué? Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos ropa, la ropa, ¿viste? A veces un par de medias no combinaba, era una media roja, la otra azul, qué sé yo, o una media que ya la ibas a tirar porque había un agujerito, o una remera o una blusa de manga larga que pones por abajo que ya está manchada, o que te aprieta, o que no sirve, o que no te gusta, que no está en la moda, o qué sé yo, que vas a pasar a regalar a alguien, a alguien que la aproveche mejor. Entonces, esta ropa toda que no querríamos era la que llevábamos a viajar. La de afuera no, o sea, el pullover, estas cosas no, estaba bien. Pero todo lo de abajo, ¿por qué? Porque no lavábamos. Usábamos y la dejábamos, usábamos y la tirábamos. Y así íbamos vaciando la mochila, no cargábamos peso. Y si quisiéramos comprar algo, teníamos lugar en la mochila. Entonces todo era mezclado de todos. Préstame esta blusa, dame a mí, que desde yo. Y así hicimos todo el viaje. Bueno, pero te contaba que el otro día fuimos a la embajada, el día siguiente fuimos a la embajada de Brasil. Ay, ahí sí fue salva. Pero no sabes, yo tengo terror cuando pasa algo así, cosa con mis hijos. A mí no sé, me baja la presión, no sé qué me pasa, que mi hija le dijeron que tenía que tomar la Bezetacil. Y yo tengo pánico de aguja, de estas cosas, y ella también. Pero por supuesto que no la iba a abandonar, ¿no? Las 2 veces que fui con ella, una vez tuvo que dar unos puntos, yo me aflojo y desmayo. Y ahí también, ella estaba con un miedo, ella pensó, ay mamá, que iba a gritar. Pero en el momento de la historia, yo desmayé. Bueno, ellos le dieron aplicación a ella y después me tuvieron que ayudar. Bueno, pero en fin, ese es un paréntesis, ¿no? Te contaba que en la embajada de Brasil ahí nos ayudaron bastante, conseguimos un hotelazo. Yo creí que era para la gente que venía de la embajada, un hotelazo, porque este hotel que nos quedamos era un loft, pero un super loft. El mezanín, el cuarto que daba arriba, súper lindo, y un lugar privilegiado, tenía un jardín, era un lugar que los chicos se acuerdan hasta el día de hoy.
Y empezó, esa mujer fue un alma bondadosa. Nos llamó, nos llevó a su casa, un día cenamos a su casa, tenía un hijo de 3 años. Y salimos con ellos algunas veces con la familia y qué sé yo. Y una vez, mira cómo es el mundo, ¿no? Conocimos, mira, sin internet, sin comunicación, sin nada, el amigo, una chica que era amiga de mi hijo, y ellos se fueron una vez a una disco, a una boate, ¿no? A la noche. Y mi hija, la que estaba enferma, la que se estaba reponiendo, y la mujer de la embajada nos invitaron a una casa de té. Madre mía, no te imaginas lo que es. Yo te voy a describir porque no vas a poder creer. La casa de té era... primero tuve que hacer la reserva, ¿no? Entonces, cuando llegamos, estaba tocando música brasileña. Después, cuando vas caminando a buscar tu lugar así, y había unos jarrones de porcelana china, por supuesto, con unos pescaditos rojos adentro, pero un lujo. Vas caminando por la casa, nos sentamos y cada uno pidió un té diferente porque venía en tazas diferentes, con lo que ibas a revolver era diferente, era realmente diferente, no original. El chiquito pidió una gaseosa y le sirvió una gaseosa en un vaso azul así, muy bonito, un vaso azul de vidrio, pero con pétalas de rosa arriba. Entonces el sorbete así venía mezclado por... Yo quise tomar la gaseosa, querría tomar la gaseosa porque la quería las pétalas de rosa en mi vaso. De repente nos dijeron que tendremos que pasar al baño de este lugar. Madre mía, de nuevo. El lugar donde tiras el papel higiénico una vez que ya lo usaste así, era un jarro con tapa de porcelana de la altura de uno, donde está sentado así, el váter así, a la altura del inodoro. Pero yo casi no quise usar el baño porque tenía miedo de romper el jarrón de porcelana. Un lujo, un lujo. Y para lavarte las manos alrededor de la bacha así, había como una, ¿cómo digo? Una palangana así, grande, con, no sé, 1200 rosas blancas apretaditas así, una al lado de la otra. Espectacular. El lugar era divino, divino, muy bonito. Nunca me olvidé de ese lugar. Pero solo mi hija, la que estaba enferma, yo conocí porque ellos habían ido a bailar a otro lugar. Que se Bueno, aparte de eso salíamos a conocer, a pasear, fuimos a todos los palacios, plazas, mercados, exposición de mercados de perlas, de seda, donde están los bichos exóticos. Los animales, ¿no?, exóticos que comes. ¿Qué más hicimos? Comimos el pato laqueado en varios sitios para probar lugares diferentes. Las comidas, ya estábamos un poco cansados de tanto comer comidas diferentes por todo el viaje, no solo en China, pero todo el viaje, ¿no? Íbamos en muchas plazas de alimentación y había, después de comer, había unos carritos llenos de té, pero no sé, 2000 gustos, sabores diferentes. Era impresionante, impresionante. Al final ya estábamos eligiendo más el lugar lindo para comer, porque la comida ya estábamos un poco cansados, ya estábamos en el final de las vacaciones. Un día entramos en un lugar que tenía un columpio y las cosas así que sostenían, todas de flores. Era realmente así, muy bonito, muy bonito. Después volvimos para... no, casi me olvidé de contarte. Un día estábamos caminando, a la noche era, estábamos caminando, hacía frío, y vimos como un huevo luminoso así, que subía allá arriba del cielo, ¿no? ¿Y qué será eso? Que sí, que no, nos acercamos. Había una cola inmensa, pero nadie se subía ahí. Era como un huevo así grande, ¿no? Para 3 personas. Era un juego nuevo, tipo juego nuevo que estaba expuesto ahí, ¿no? Entonces la gente había entrado para 3 personas. Y yo decía a los chicos, yo seguro que ustedes no van a ir. Y mi hija, la que estaba enferma, y mi hijo dijo, nosotros 2 vamos a ir. Era para 3. La otra no, tuvo miedo. Es de mi sangre. Y entonces fueron ahí, ¿no? En este huevito. Y ahí había una americana, eran 3. La cola, la gente miraba, nadie se atrevía.
Era una osadía entrar ahí, porque era como, tenía una goma, así que tiraba ese huevito así, y la cosa iba allá arriba, pero no sé, creo que fue hasta la luna y volvió, y se sacudía. Pero lo peor no es eso, lo peor es que acá abajo había un televisor, una pantallita, y vos veías lo que pasaba allá adentro. Como me arrepentí, yo dije, yo soy una inconsciente de mandar a mis hijos adentro de eso. Yo veía el pelo de las chicas que hacían así, las caras que ponían ellos, que gritaban, una así de los... Y la gente acá abajo gritaba porque se veía eso. ¿Vos sabés lo que es eso? Es así, no sé, realmente una cosa de locos. Pero en fin, así fue. Nos quedamos unos días, nos divertimos un montón, estuvo súper lindo. Y después volvimos para Mumbai. Si nos quedamos 2 días en Bombay y dijimos a las chicas, vamos a gastar todas las rupias que tenemos. Ellas no quisieron comprar nada, nada, nos dieron el dinero para mi hijo y yo. Y mi hijo me regaló este collar, mira, es lindo, ¿no? Bueno, él me regaló este collar. Compramos cosas, pasamos por París, encontramos con esta mi amiga, cenamos con ella y su familia y ya está. Y ahora que te pregunto, ¿no? ¿Y qué te parece viajar sin internet? Siempre en la vida las cosas, la moneda tiene las dos caras. Yo pienso que viajar sin internet es muy lindo en el sentido de que vos tenés sorpresas, tenés sabores, los olores, los aromas, ¿no? Digo, los aromas, los sustos, los miedos, el intercambio de miradas, los contactos, la gente que conoces por el camino, las sonrisas. Y cuando vas con internet hay menos sorpresas a lo mejor, ¿no? Y no es lo mismo que vos estés mirando a que vayas al lugar, aunque vos ya lo conoces, quizás sabes cómo, pero no es lo mismo. Ahora yo te quiero preguntar una cosa. Vos vas a viajar y te vas a dejar tu teléfono en casa. Poneme ahí abajo, dale, contame qué es lo que vas a hacer. Y yo te decía que cuando hice el viaje al principio yo quería ir porque quería enseñar a mis hijos a viajar, ¿no es verdad que yo te decía eso? Es verdad, pero al fin y al cabo pienso que yo aprendí más con ellos que ellos conmigo. Me enseñaron mucho. Gracias, chicos. Me enseñaron mucho, agradezco mucho. Yo pienso que a lo mejor tengo una cabeza un poco más abierta, si se puede decir así, que las personas de mi generación, o a lo mejor no eso, pero a lo mejor yo acepto más las cosas, ¿no? De otra manera, acepto más las diversidades de la vida. Y yo debo mucho eso a ellos, ¿sabes? Porque ellos me enseñaron, me siguen enseñando, me dan consejos hasta el día de hoy, me cuidan, me dan consejos, me sacan adelante. Así que los hijos de uno enseñan mucho. Yo pienso que más para agradecer yo a ellos que ellos a mí. Y al final, esta foto que los pongo ahí son ellos al día de hoy, ¿no? Una de mis hijas, ¿no? Que tuve unos años después, tuvo una beca para hacer un posgrado, volvió ahí a China, quedó un año y algo, trabajó en editora. ¿Sabes qué? Vi una virome que pasaba, escribía por arriba las palabras y la virome iba a hacer una traducción. Tuvo muchos sustos también y aprietos, por esa es la historia de ellos, ¿no? Entonces pienso que, ojo, los chicos enseñan mucho a nosotros, no tengan la prepotencia de decir que yo enseñé a mis hijos, yo enseñé, no, ellos enseñan a nosotros muchísimo. Y no tenemos que exigir más de lo que la vida nos brinda, ¿no? Espontáneamente, naturalmente. Y creo que el camino, yo voy a terminar con esa frase que me había pensado de contarte. Yo pienso que el camino de nosotros es siempre el mismo, siempre. El tuyo, el mío, de él, de ella. Lo que cambia realmente es la manera de caminar. ¿Vos qué decís? Contame si estás de acuerdo. Bueno, te doy un beso, un fuerte abrazo, los abrazos que me encantan. Y te espero para el próximo sábado. Chao, que pase un buen día.